Buenas tardes de nuevo. Les damos la bienvenida al ciclo de charlas Área Intermedia o Región Istmo Colombiano, hacia la construcción de una arqueología regional. Hoy es nuestra última charla de este ciclo. Lo que ha pasado es que el ICANN, en su fusión de generar y consolidar redes académicas, en alianza con el Laboratorio de Arqueología del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y el Museo Mapuca de la Universidad del Norte, pues hemos creado este ciclo, que ojalá lo podamos repetir con otras temáticas o con esta misma, que no creo que se agote fácilmente. Hoy, por ser el último día y la última charla, queremos presentarles y darle gracias al equipo que nos ha acompañado y nos ha ayudado a producir esta serie de charlas. En primer lugar, a Nicolás Jiménez, coordinador del Grupo de Comunicaciones y Divulgación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a Asha Cárdenas en la producción, a Diana Daza y Sergio Maldonado en el cubrimiento de redes, a Sebastián Cristancho en el diseño y en audiovisuales y soporte de la transmisión a Eleider Parra. Le voy a dar la palabra a Juan Guillermo, que nos va a presentar a una muy especial invitada que tenemos hoy. Nicolás, buenas tardes a todos. Antes de iniciar, también reitero el agradecimiento al equipo de comunicaciones del ICANN que ha hecho posible que este evento se lleve de muy buena manera y con la mejor calidad. Tengo el honor de presentar a nuestra invitada para el cierre del ciclo, Clemencia Plazas. Seguramente muchos la conocen. Voy a resumir su larga hoja de vida en unos cuantos párrafos, pero pues creo que hay que mencionar la labor, la impronta y el aporte que le ha hecho a la arqueología colombiana. Clemencia es antropóloga y fue exdirectora del Museo del Oro, o más bien directora del Museo del Oro. Entró a trabajar a la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en 1966 y después de un corto tiempo fue trasladada al Museo del Oro al área de museografía, en donde se desempeñó como dibujante. Mientras trabajaba en el banco, estudió antropología en la Universidad de los Andes. Luego fue nombrada como subdirectora técnica del museo y en ese cargo permaneció hasta 1987 y luego pasó a ser la directora del museo, el cargo que obtuvo, que terminó de cumplir hasta el año de 1997. Durante su paso por el museo, creó la sección de divulgación encargada de atender al público de las publicaciones y de los servicios educativos, y por otra una sección de registro dedicada exclusivamente al seguimiento y control riguroso de las colecciones. También se destacó por su labor como directora del proyecto arqueológico del Bajo San Jorge en la depresión Momposina y por el diseño de la base de datos en la cual se sistematizó la colección de orfebrería del Museo del Oro. Es doctora del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Colombia en Antropología y Museografía y profesora de la Universidad Externado de Colombia. No le pegué a una, creo. Dentro de los libros que ha escrito, vale la pena mencionar los siguientes: La Sociedad Hidráulica CENU, estudio arqueológico de 2000 años de historia en las llanuras del Caribe colombiano, cambios ambientales y desarrollo cultural en el Bajo Río San Jorge, asentamientos prehispánicos en el Bajo Río San Jorge, nueva metodología para la clasificación de la orfebrería prehispánica, aplicación en una muestra de figuras antropomorfas de la zona muisca, y su último libro se titula El humano murciélago en el área intermedia norte. Así que, Clemencia, un gusto tenerte con nosotros en este cierre del ciclo. Gracias Juan por la presentación generosa. Tengo que corregir, es que fui profesora de la Nacional y del Externado, algunos la Nacional unos años, como 5 años, y en el Externado algunos semestres, pero de resto, esa soy yo. Gracias. Bueno, lo primero, agradecerle a las instituciones que convocaron a este seminario. Están
el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia, el Museo Mapuca de la Universidad del Norte y obviamente el ICANN. Les agradezco mucho, es un tema que me ha interesado, llevo años imaginándolo, tal vez precisamente por haber vivido y estudiado en México como 8 años. Entonces, claro, la manera de acercarme a Colombia desde Mesoamérica era obviamente transitando por el área intermedia. Entonces, es un tema que siempre me ha apasionado y les agradezco. Pues, lo mismo a los colegas que me antecedieron, que son pues súper buenos. Espero cerrar y ojalá que haya algo de discusión. Y como tú decías, Nicolás, yo creo que es un tema que daría para más y tal vez como hacer como un enfoque o línea de investigación alrededor de estas discusiones que podría ser muy útil, ¿no? Así es. Nico, ¿me pones la presentación, por favor? Bueno, gracias. Entonces, ¿se ve ya grande y con... ¿Sí está bien? Bueno. Entonces, ustedes pusieron la pregunta precisamente en el título del seminario, y es ¿área intermedia o área istmo-colombiana? Sin embargo, ninguno de mis colegas que me antecedieron tomaron la pregunta. Yo sí la voy a tomar porque me parece importante mirar la terminología. Quisiera aclarar antes algunos conceptos, por ejemplo, el de la arqueometalurgia, o sea, en alguna parte algunos colegas he oído que piensan que los datos procedentes de la metalurgia son datos como de segunda o de tercera, que son datos que no. Yo pienso que nosotros los arqueólogos que nos dedicamos a estudiar metalurgia hacemos lo mismo que los colegas en la cerámica o en la piedra, porque utilizamos la arqueometría para irnos a ver contenidos, componentes, técnicas de fabricación, técnicas de acabado, o sea, la parte tecnológica, podemos llegar a detalles muy importantes. Y por el otro lado, vamos a través de la iconografía, pues descubrimos la función de las piezas, las formas, los iconos, y en ese sentido, pues también podemos llegar bastante lejos. Para ubicar las piezas en el espacio y en el tiempo, pues tenemos siempre la posibilidad de asociarlas a cerámica que esté fechada, o también las piezas de oro que estén fundidas y tengan núcleo, pues se pueden fechar directamente, que es la fecha más exacta, dijéramos, que uno pudiera tener, porque es la fecha de la pieza misma. Tenemos problemas, claro, el problema más grande que tenemos los que trabajamos metales es que casi todo el material es un material que no tiene contexto de hallazgo, entonces eso pues dificulta obviamente el trabajo de ubicación de las piezas y demás, pero si se logra reconstruir, dijéramos, que coincidan temas como el de técnicas de elaboración y de función y de simbología. Es un gato que me está pasando por aquí encima, pero vamos a pasarlo para el otro lado. Si se logra reconstruir que las piezas coincidan en su simbología y en su técnica y demás, pues podemos recuperar conjuntos. En eso hemos trabajado mucho en el museo, en muchas de las áreas orfebres de Colombia. Y por otro lado, tenemos una ventaja, y es que precisamente por tratarse de piezas rituales o de piezas cuya función simbólica es importantísima, pues tenemos mayor complejidad en las representaciones que las de los objetos domésticos. Entonces eso también nos permite, dijéramos, escudriñar un poco más en la simbología, ¿no? Ese para hablar de la arqueometalurgia. El segundo concepto que me parece muy importante es el de los sistemas tecnológicos, porque voy a después a entrar en ese tema. El sistema tecnológico se puede llamar estilo tecnológico, como lo llamaba Hedy Lehmann, o se puede llamar paquete tecnológico, como oí algún colega hacerlo. Pero lo interesante de estos sistemas tecnológicos es que ellos son los que se mueven y no las sociedades. O sea, las investigaciones arqueológicas han mostrado cómo son ellos los que surgen, se consolidan y se difunden. Una vez difundidos, varían
y se concentran en regiones específicas en tiempos dados. De esta manera surgen los estilos. Esos sistemas tecnológicos tienen una articulación laxa con las identidades étnicas, o sea, no se puede decir el estilo corresponde a una etnia ni mucho menos, sino que son articulaciones laxas, de la misma manera con fronteras políticas o con lenguas, ¿no? Y de todas maneras son muy útiles para identificar los miembros de una sociedad entre sí y para diferenciarlos de otras. Son logros de expresión con espacios y tiempos determinados cuyas dinámicas dependen de muchos factores ambientales, sociales y de interacción con otros grupos humanos. Tal vez esa sería la segunda. Y el tercer concepto que sí me parece importante es que yo considero que son muy útiles los conceptos geográficos culturales. O sea, yo creo que ninguno de nosotros duda de la importancia que tiene un concepto como Mesoamérica. Cuando mencionamos Mesoamérica, todos sabemos de qué estamos hablando. Cuando mencionamos Andes centrales también, o sea, es muy importante para comunicarnos y en ese sentido entiendo la preocupación de tantos colegas en buscar un nombre apropiado para la zona que nos interesa en este momento. Sigue, si quieres. Nico. Gracias. Claro que después de la charla maravillosa que Francisco Corrales dio, la primera de este ciclo, simplemente voy a mencionar algunos de los arqueólogos que se interesaron en mencionar el área. Entonces, Wister desde el 38 habla de área cultural Chibcha, luego Kirchhoff, en el mismo documento donde crea el término de Mesoamérica, él menciona el área Chibcha. Stewart, el área circumcaribe, que obviamente nos queda pequeña. Haberland en el 57 crea el término del área intermedia, que delimitan Gauss, Willy y Lange. Lange propone el término de Baja Centroamérica, que tampoco funciona para todo el área. Fonseca en el 94 habla de la tradición chibcha y por último Hoops y Fonseca en un magnífico trabajo en el 2003 proponen el área istmo-colombiana. A ver, yo vista desde Colombia, bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí me parece muy importante no nombrar esta área nuestra con una denominación lingüística, porque eso, miramos, deja de lado las lenguas, otras lenguas que se usan en la misma área, lenguas tan importantes en el área como la Chocó o como otras. Entonces me parece mejor, dijéramos, delimitarlo a un espacio geográfico, a nombrarla por un espacio geográfico. Obviamente el área circumcaribe nos queda pequeña y el intento de ellos del área istmo-colombiana, aunque me parece muy interesante, tengo problemas por, si quieres sigue a próxima, Nico. Bueno, vista desde Colombia, el nombre de área istmo-colombiana aparenta como si en Colombia tuviéramos una unidad arqueológica. Fíjense que yo estoy trabajando solo en la época de los metales y todas mis referencias en esta charla van a ser alrededor de los metales. Pero desde ese punto de vista, Colombia muy claramente se divide en dos áreas, el área norte y el área del suroccidente colombiano, desde el punto de vista de metalurgia. Las dos son muy distintas a nivel de tecnología y de formas, ahora vamos a ver eso con cuidado. Y en ese sentido, por ejemplo, en la definición de ellos del área istmo-colombiana, casi que toman todo el área del Pacífico como una unidad. Hablan de Calima, meten a San Agustín, ese tipo de cosas que para mí desde el punto de vista metalúrgico pues no tienen sentido. Entonces por eso yo propongo, y lo he usado en las últimas publicaciones, usar, si quieres la próxima, Nico, perdóneme que está un poco pálida la diapositiva, pero de todas maneras utilizar área intermedia, pero dividirla en dos. Entonces, hablar del área intermedia norte y del área intermedia sur. El área intermedia norte, que ustedes la ven en el recuadro del norte, iría desde, yo creo que en la próxima tal vez la defino. Si quieres, Nico, pásate a ver. Bueno, lo importante de esas dos áreas
área intermedia norte y área intermedia sur, es que ellas forman parte de las dos provincias metalúrgicas más importantes de América, o las que existieron, que son la provincia metalúrgica del norte, que va desde México hasta el centro de Colombia, y luego la provincia metalúrgica andina, que iría desde el centro de Colombia hasta el sur de Perú, norte de Chile. Estas dos provincias tienen una tecnología completamente distinta unas de otra, y las formas de los objetos, los énfasis a nivel de búsqueda por ejemplo, la zona sur hace un énfasis muy grande en el uso del color, y por eso trabaja en la plata, y por eso trabaja en el platino, buscando el color blanco asociado con la luna, y el oro obviamente con el sol. Mientras que en la provincia del norte, a pesar de que hay plata, y hay platinos en algunos casos, no se usan, no se utilizan, no importa el color, digamos, importa, obviamente se trabaja el cobre, pero para hacer tumbaga, pero generalmente se tapa el color del cobre, o sea, no se busca ese juego de colores que hay en el sur. Y así en muchos otros detalles que poco a poco iremos viendo. Entonces, desde el punto de vista mío, de usar el área intermedia norte y el área intermedia sur, pues cuadra muy bien con esta pertenencia de las dos zonas colombianas con unas áreas metalúrgicas más amplias que hay en América, ¿no? Digamos. Bueno, obviamente el material que tomo para esto que estoy hablando en esta charla, pues viene de mucha gente, en especial, por ejemplo, para el área intermedia norte, los trabajos de Warwick Day son muy importantes, y los de Cookie Day, donde ya se está hablando en la parte del oro y del trabajo de orfebrería del norte, están hablando del grupo inicial y del grupo internacional, o sea que ya están muy pendientes de cómo las piezas se mueven desde Colombia hasta Centroamérica. Los trabajos de Ana María en los colgantes de aviones son fundamentales, y también el del 93 sobre el norte de Colombia, donde nosotros ya veíamos que en época temprana, es decir, algo que vaya temprano, 500 antes de Cristo, 500 después, había de alguna manera alguna unidad en la metalurgia del norte del país, con Tayrona en la casa de Nahuanje, y con Muisca, que en algunas cosas también había cosas parecidas, y de alguna manera, digamos, antes de que se dieran lo que podríamos llamar desarrollos regionales, pensando en ya Tayrona, Sinú, Urabá, que se separan unos a otros y se diferencian totalmente entre sí, ¿no? Esto sería como de datos importantes para el trabajo de la parte norte. Y en la parte sur, sin duda, Heather Leckman, desde el 77, pero en el 88 tiene un gran trabajo. Ella puso como la pauta de lo que llama estilos tecnológicos, y ella es la que más énfasis hizo entre la diferencia entre el trabajo metalúrgico del sur y el trabajo del área intermedia. Nosotros ya desde Ana María y yo, desde el 83, en el boletín del Museo del Oro, estamos hablando de la tradición metalúrgica del suroccidente y de sus relaciones con Ecuador y el norte del Perú. Y en el 85 también volvemos a insistir en esta separación de las dos áreas. Bueno, perdónenme, pero para entender el área intermedia norte, que es la que nos trae hoy pues en la discusión, realmente hay que meterse un poquito en el área intermedia sur para poder tenerlo más claro. Aquí tenemos en el mapa las distintas áreas colombianas, ecuatorianas y el norte del Perú, que sería lo que involucra el área intermedia sur. Aunque forman parte de esa provincia amplia que va hasta el sur del Perú, ellas tienen sus propias dijéramos, detalles tecnológicos y formas, ¿no? Hay una descripción de Heather que es importante, que dice que toda esta zona sur, el metal fue tratado como sólido y no como líquido. El trabajo directo sobre el metal, láminas, alambres, pepitas, los llevó hasta límites insospechados. Muchas veces la gente piensa que el trabajo directo sobre el material es más simple, más primitivo, tal vez
fue lo primero, pero la verdad es que no es fácil. O sea, yo me metí a estudiar joyería hace poco, tuve 3 años aprendiendo y fue tan importante porque después de tanto conocimiento teórico, estar enfrentado uno con un martillo a una lámina de metal y saber el reto que tiene un orfebre frente al metal mismo es muy interesante para uno porque se da cuenta de que eso no es fácil. Dijéramos, los primeros hallazgos en el sur de metalurgia pueden irse hasta el 2000 antes de Cristo, antes de nuestra era, y muchas veces se encontraron canutillos para un collar o algo así, martillados a partir de una pepita cogida de oro de aluvión. Entonces, en ese sentido, sí es fácil, porque pues, hay pepitas, como hay en toda América, hay oro aluvial, como en Colombia tenemos mucho en la cordillera central, en la cordillera occidental, y martillar un lingote, calentarlo tal vez y volverlo a martillar, pues eso no es tan difícil. Pero cuando estamos hablando ya de metalurgia de cobre, que implica la minería y la extracción del cobre y la purificación de las menas, y ya el trabajo complejo de nuestras áreas arqueológicas y las de Ecuador, pues ya estamos hablando de una metalurgia muy sofisticada y muy compleja, o sea, no necesariamente más sencilla que la del norte. Es interesante pensar en esto del tratamiento como sólido porque en el norte de nuestra área intermedia, el norte de Colombia, el énfasis es en fundición. Y cuando se funde se trata el metal como líquido. Entonces esa es la diferencia. Una zona lo trató como sólido y la otra como líquido. Los retos de la fundición son enormes y los alcances en el mundo colombiano, específicamente en Quimbaya, son increíbles. Pero se trata de retos más mecánicos, dijéramos, o sea, más de temperaturas, de control de entrada del metal, de enfriamientos, y no ese reto que tiene el orfebre frente al metal mismo, ¿no? ¿Me entienden un poco lo que quiero explicar? Cómo es, en el fondo es una actitud distinta frente a una materia prima, ¿no? Eso es lo que quiero un poco que quede claro. Bueno, sigamos. En el sur, indudablemente Chavín, en 1000 a.C., influyó mucho en la costa peruana, hasta Ecuador también. Esta pieza de la derecha es el famoso sol del Ecuador, exacto. Pero entonces tenemos, como veíamos, láminas recortadas, repujado, y básicamente no hay nada fundido hasta lo que estamos viendo ahora. Ahora miraremos algunas de las formas que se comparten entre esta zona del sur. Sigamos. Por ejemplo, las plumas colombianas, que serían las de Nariño en este caso, trabajadas con texturas muy complejas, malagana, esa es malagana, luego las ecuatorianas, estarían en el centro, y por último las peruanas, es una forma que en la zona del norte solamente existe en Quimbaya, pero en ninguna otra hay esta plumería de metal, ¿no? Sigamos. Las narigueras. Las narigueras de la parte de arriba de la presentación son peruanas y las de la parte de abajo son colombianas de la zona de Nariño, del estilo Piartal. Miren ustedes que tienen muchas cosas en común. Una de ellas es que el borde de la nariguera tapa el labio, o sea, la parte central de la nariguera va a tapar la boca y la decoración realmente queda a nivel de las mejillas del personaje, ¿no? Se trabaja mucho el calado y ese oro que se cala y se extrae se puede trabajar y repujar y volver a ubicar en la misma zona. Pero una de las cosas importantes, me parece a mí, es que lo negativo cobra fuerza. O sea, los vacíos cobran fuerza en este tipo de metalurgia. Hay un dato interesante que Walter Alba un día me contó del Museo de Lambayeque, y me dijo que para los peruanos la nariguera era un objeto venido del norte, de América Intermedia. Más o menos en el 800 después de Cristo llegan las narigueras al Perú. Entonces uno como arqueólogo
más en metales, pues uno no puede concebir el mundo indígena sin narigueras, ¿no? Pero resulta que para ellos es un objeto de alguna manera foráneo, ¿no? Para los peruanos. Digamos. Bueno, estas son las diademas en H, son estos adornos. Las de arriba serían San Agustín, la primera, esta, que es interesante, es porque están sexuadas, pues es una figura muy abstracta, pero esta es una mujer, también las hay masculinas, y las otras son de Nariño y Malagana. En Ecuador no ubiqué ninguna, pero en Perú sí hay estas diademas en H. Estas son formas inexistentes en la zona norte, no parecen para nada. Digamos. Otra zona que es solamente del sur de Colombia, tendríamos Calima, tendríamos Malagana y San Agustín, Ecuador y Perú. Son orejeras grandes donde la oreja entra en el centro de la nariguera, o sea que se expande mucho el lóbulo de la oreja, ¿no? Digamos. Esta tal vez es la forma más conocida y más representada desde Colombia hasta el Perú. Aquí las llamamos tinculpas. En el caso de Colombia son colgantes de orejera. Ustedes ven jaguares o ven seres humanos o ven jaguares medio seres humanos, o sea, mezclados. En Ecuador, el caso de estas dos son como hebillas de cinturón, no son orejeras, son piezas muy grandes, manteñas. Y en el Perú tenemos chavín, tenemos de otras culturas aquí. Pero fíjense que entre esta pieza peruana y la pieza colombiana, pues es el mismo jaguar rodeado de cabezas humanas que se confunde con el sol en el caso de la pieza misma, ¿no? Entonces, la simbología y el trabajo es muy parecido, es trabajo en lámina, repujado, y la representación es la misma, ¿no? ¿Sigue? Caracoles, trabajados muchas veces sobre la misma matriz de un caracol vivo, como en el caso de Colombia, Calima y Malagana. En el Ecuador, no dice peruano, no encontré ninguno peruano. Digamos. Por último, tenemos estos cuencos decorados, que también son repujados. El colombiano es de la zona de Tumaco, los ecuatorianos, y por último, el peruano, que en vez de estar repujado está inciso. Ustedes los ven ahora mucho en la artesanía, donde el decorado está hecho sobre el calabazo mismo, ¿no? La artesanía contemporánea peruana. Pero son formas y tecnología puramente sureñas, digamos. Bueno, que es increíble porque en el sur, tanto en Perú, en la costa norte, como en el Ecuador, como en Colombia, hay este juego de colores, ¿no? Donde generalmente, como vemos en la nariguera inferior peruana, se trata de que las partes de plata y las partes de oro coincidan, o sea, de que tengan la misma cantidad, como eso que hablábamos hace poco con ustedes de los opuestos complementarios, o sea, que haya la misma cantidad de oro que la misma cantidad de plata. En el caso de la pieza ecuatoriana, vemos que hay trabajo en plata y en oro en la lámina de abajo, pero la argolla que la une seguramente a la oreja es de cobre. Entonces tendríamos los tres metales en uno. Y claro, los discos rotatorios de Nariño en Colombia, que son algo fascinante desde el punto de vista tecnológico, donde tendríamos una lámina de cobre donde se sobrepone una capa de oro que luego se retira para dejar ver el cobre del interior, y en algunos casos se trabaja con ácidos para cambiar la textura, o sea que están trabajando color y textura y movimiento, claro, porque es un disco que va a estar en movimiento para dar un efecto particular, ¿no? Pero este tipo de metalurgia pues es única del sur de Colombia y del sur de esta Perú, ¿no? Digamos. Bueno, estas tres diapositivas que vienen son importantes porque podemos ver, no tengo aquí ni los datos de Centroamérica ni los datos de
de Ecuador ni del norte de Perú, pero podemos ver en Colombia cómo se dan las fechas de todas estas áreas metalúrgicas. Básicamente, ustedes ven que las más antiguas están en el suroccidente y vamos subiendo relativamente hasta llegar a la tradición metalúrgica del norte, donde Tayrona y Muisca llegarían hasta la época de la conquista, de la llegada de los españoles. Aquí otra cosa interesante que hay que ver es por qué yo ubico la Tolima y la Quimbaya en el centro, como con un pie en cada una de las dos zonas, porque Tolima y Quimbaya, las dos están ubicadas sobre el río Magdalena y sobre el río Cauca, y como tal, pues el río siempre ha sido sobre todo este par de ríos que van desde el sur al norte del país, pues han sido un eje de comunicación a lo largo del tiempo, y en ese sentido las dos. Pero sin embargo, entre más me meto yo en Quimbaya, tengo ahora un manuscrito listo de un libro sobre Quimbaya, más cuenta me doy de que ella realmente pertenece a la zona, a la tradición metalúrgica del norte. Por eso uno yo a Quimbaya con Urabá, aquí con una línea punteada, mientras que Tolima participaría más de la zona del suroccidente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, estas son unas gráficas interesantes que hay que tratar de ver más que en el detalle, como más bien a grosso modo, para entender. Estas son tecnologías, o sea, según las áreas metalúrgicas colombianas. Tenemos el suroccidente al lado izquierdo y el norte al lado derecho. Entonces, trabajo en oro fino, tenemos todo el suroccidente, pero también algún par de áreas del norte, como Urabá y Oximí. En tumbaga alta, que llamo yo la tumbaga que tiene alto contenido de oro, indudablemente está Quimbaya, y un poco Muisca, un poco Tayrona. En tumbaga baja está obviamente el trabajo de los muiscas, los juncos, que la mayoría son de cobre o de muy alto contenido de cobre, y Tayrona, donde las piezas también son de cobre de bajo contenido de oro, y luego fueron doradas, ¿no? Entonces el platino lo tenemos solamente en el suroccidente, luego vendría el cobre, el bronce, la plata. El bronce solamente en Colombia tenemos bronce en Nariño, en Capulí. Plata también, o sea, por plata digo yo, piezas de plata, completas de plata, o sea, plata siempre existe dentro de la aleación, ya sea en pocas proporciones, como se encuentran en los ríos, que se encuentra mezclada la plata con el oro, o en algunas ocasiones como piezas quimbayas, seguramente añadida la plata intencionalmente para que la aleación funcionara mejor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el martillado y vemos que el suroccidente está lleno de martillado repujado y granulado. Toda la zona del suroccidente también ensamblaje, porque se ensamblan las láminas que están repujadas. Luego forja, que es muy parecido al repujado. Mientras que en el norte hay piezas martilladas, claro, en Sinú y en Urabá, pocas en Tayrona, pero las hay, pero muchísimo menos. Luego nos vamos a la cera perdida y a la fundición. O sea, hay algunas piezas Malagana, algunas piezas Calima, una o dos en San Agustín. Entonces lo que vemos aquí realmente es que son más énfasis, que no es que no conocieran la fundición desde el suroccidente o que no conocieran el martillado los del norte, ¿no? Obviamente tienen algunas piezas, pero los énfasis sí están dados. La cera perdida en el norte, Vaya en Tolima, también obviamente en Tayrona, en Muisca y en Sinú. Y por último, el dorado por oxidación, que claro, lo tenemos mucho en las zonas donde se trabaja la tumbaga baja, y luego el plateado, solamente muy pocas piezas y trabajos en diferentes colores, en diferentes texturas, que solamente tenemos el estilo plateado de Nariño. Sigue la próxima. Bueno, en esta diapositiva no quiero que miremos las formas, que las vamos a ver en detalle en otras diapositivas, pero sí que miremos en el gráfico cómo las formas que están en el suroccidente
no existen prácticamente, solamente en el Tolima en este caso, fíjense, pero no existen en la tradición metalúrgica del norte y viceversa. Las formas que existen en la tradición del norte no existen en la del sur, exceptuando unas pocas campanas que tenemos también en el estilo Capulí, que son muy comunes en la zona norte en Simí. Pero de resto son formas excluyentes, mutuamente excluyentes, ¿no? Digamos. Bueno, hay una cosa muy interesante en esto que yo les hablaba de la actitud frente a una materia prima. Porque eso suena como psicológico. O sea, el hecho es que mirando, por ejemplo, el material de Nariño, uno ve que tanto en el trabajo en cerámica, como el trabajo de barniz de pasto, como el trabajo sobre el oro, es un trabajo básicamente negativo. O sea, el grupo humano que vivió entonces en Nariño, en Piartal, tiene la misma manera de trabajar el textil, la cerámica, el oro. Y es una manera particular. ¿Por qué? Porque no es fácil pensar en negativo. O sea, para pensar en negativo, uno tiene que imaginar que lo que termina siendo decorado es lo que queda, no es lo que yo retiro, no es lo que yo trabajo. O sea, no es la resina que yo cojo y saco, sino que lo que queda. Entonces es una manera, digamos, abstracta de manejar la decoración. Cuando hay, por ejemplo, en las zonas del norte, que casi todo de la pintura es positiva y lo demás, pues es distinto el acercamiento a decorar o el acercamiento a mirar la pieza terminada. Eso es muy interesante de cómo coincide a veces. En este caso, por ejemplo, vemos en esta nariguera de la derecha el calado, y este calado lo que nos está haciendo ver es que el negativo, o sea, las formas ausentes son tan importantes como las formas presentes. ¿Ven? Lo mismo pasa con la decoración negativa de las vasijas. Aquí vemos las narigueras que habíamos visto antes, cómo se despliega toda la decoración en las mejillas. Y claro, el barniz de pasto en el tenedor que tenemos aquí a la izquierda es una técnica fundamentalmente negativa. O sea, se cubre el objeto de madera con una resina, tiene papeles de colores, en este caso contemporáneo serían papeles de colores, que luego se retira la resina por partes y se decora de una manera negativa. Es una técnica prehispánica. Hay objetos de resina de mopa en San Agustín, en Nariño, obviamente, con hallazgos en textos prehispánicos. Entonces, eso nos está hablando un poco de toda la mirada frente a la materia prima de la región. Sigamos, sigue la próxima. En contraste, por ejemplo, quería mostrarles algo del norte. Este sería el caso del Sinú, donde, por ejemplo, si vemos las orejeras de oro, estas de la izquierda, uno está tejiendo con la cera, o sea, hay un textil detrás de esta pieza, una manera de tejer, ¿no? Fíjese que tiene hasta flecos al final de la orejera, o sea, sí, es precioso y parece es filigrana y demás, pero realmente lo que ese personaje estaba haciendo era tejiendo con la cera para que el objeto terminado se vea como una pieza tejida. De la misma manera hay muchos adornos en la cerámica que son como tejiendo con el barro, o sea, hoy en día es la zona donde más filigrana la tecnología española existe. Obviamente la técnica cambia porque esta técnica española es con soldadura, mientras que la técnica de filigrana hispánica es perdida, es a la cera perdida. Pero lo que les quiero decir es igual, esta zona hoy en día es la zona de los sombreros del Piao, de la Hamaca de San Jacinto, o sea, básicamente es la zona donde las esteras de palma, o sea, donde básicamente todo lo que se hace desde milenios atrás es muy ligado al tejido. Entonces quería un poco que pensaran que la tecnología no parece solamente en un aspecto, sino en muchos. Por ejemplo, antes de que se me olvide, cuando estaba hablando de
de la técnica metalúrgica del suroccidente y de la provincia metalúrgica del sur, yo me acuerdo de haberle preguntado a Mariana Cardal sobre los tejidos, y ella en una publicación del 2011 dice: no se parecen ni en las técnicas empleadas, ni en los colores, ni en los tipos de prenda, ni en los motivos decorativos. Dice: los del altiplano nariñense se caracterizan por el uso de pelo de camello, de técnicas en diagonal, de tapicería y de urdimbres discontinuas, técnicas comunes en los Andes centrales y en la costa del sur, y escasas o ausentes en la zona andina del norte de Colombia. El colorante principal, fíjate, hasta el colorante es distinto. Los colorantes principales detectados en las telas de Nariño se llama relbunium. También es una de las fuentes principales de los rojos y amarillos más al sur, en contraste con la preferencia de la arrabidea chica del norte. O sea, hasta el material que se usa para obtener el rojo se modifica de un área a otra. Eso es importante porque nosotros lo vemos en la metalurgia, pero yo creo que pasa, como dice Mariana, en los tejidos y también pasa en la cerámica. Perdón, que hay una idea de Mariana que es importante. Básicamente los tejidos del sur son tejidos propiamente dichos en la urdimbre, mientras que los tejidos del norte son pintados. O sea, las mantas muiscas, muchas de ellas eran tejidas, pero muchas eran pintadas en pincel sobre la tela. Lo mismo ocurre en Panamá. Espinosa en el siglo XVI habla de que había lienzos pintados y de labores y colores bien primorosos. O sea, yo lo que quiero decir con esto es para los colegas que podríamos hacer un esfuerzo de análisis, por ejemplo, en la cerámica. O sea, yo, abuelo de pájaro, puedo ver que la mayor parte de los estilos cerámicos en el sur de Colombia y en el suroccidente tienen decoración negativa, mientras que la decoración negativa no aparece en las zonas del norte. Digamos, en Quimbaya tardío solamente, pero en Quimbaya temprano no, ni en Urabá, ni en Sinú, ni en Tayrona, ¿no? Y ese tipo de información me parece importante porque no, pues poder como entrar a una investigación con estos presupuestos para ver si se consolida esta idea de esa división del área intermedia en área intermedia norte y área intermedia sur, ¿no? O sea, yo lo estoy hablando hoy desde el punto de vista de metal, pero pienso que se puede ir más allá. Por ejemplo, las formas también varían. O sea, por ejemplo, en el suroccidente las formas cerámicas hay alcarrazas a la lata por todas partes. O sea, y esas obviamente se asocian con las piezas peruanas del asa de estrigo y de esas formas tan tempranas que hay en el Perú. Mientras que en el norte de Colombia hay muy pocas alcarrazas en Quimbaya. Creo que he visto una en el Sinú, de todo el material Sinú que yo conozco. Son muy pocas, muy escasas. Mientras que otras formas, como estas vasijas de boca ancha y de cuerpo compuesto, como la que estamos viendo en esa diapositiva del Sinú, con la base anular, son muy comunes en toda la parte norte. Entonces, esto lo dejo sobre la mesa, como para que en la discusión pudiéramos mirarlo más, pero no más. Digamos. Bueno, ahora sí me voy para el norte a ver el área intermedia norte. El área intermedia comprende desde el noreste de Honduras hasta el centro de Colombia, incluyendo el occidente venezolano, la parte andina venezolana. Se caracteriza por el uso de tumbaga para crear piezas fundidas que luego se doraron por medio de la oxidación del cobre. Bueno, alrededor del siglo I o II después de Cristo llega la metalurgia al istmo, o sea, es más tardía que la metalurgia colombiana. Las fechas que tenemos para Quimbaya estarían en el 300 antes, tal vez 500 antes, sin mucho, pero hay en Sinú tenemos fechas del 1000 antes de Cristo. En Tayrona y en Musca sí son más tempranas. Se me olvidó decir algo importante frente a la zona sur, pero espérenme que se me acaba de ir la paloma de la anterior otra vez.
Eh, bueno, de todas maneras, esta metalurgia que va para el norte, a Centroamérica y luego para México, en México la metalurgia llega en el siglo VIII después de Cristo. O sea, frente a nuestras fechas es muy posterior. La tendencia en general es a pensar que la metalurgia viene desde los Andes centrales y se va difundiendo hacia el norte. Pues yo creo que sí, es muy probable que eso haya ocurrido, pero ¿por qué no tener también otra hipótesis y pensar que la experimentación a nivel de cera perdida y de fundición pudo haber ocurrido en Colombia, de donde se difunde también? O sea, el mundo, las investigaciones de metalurgia en el mundo nos muestran que no hay un solo foco de invención de tecnología a nivel de metales. Hay muchos focos de invención como pueden haber en cerámica. Ya lo hemos visto en algunas de las charlas. Aquí nomás cerca tenemos la posibilidad de tener un centro de difusión en Valdivia y otro en Puerto Hormiga. Pero yendo a Puerto Hormiga, a mí me parece que el hecho de tener 4 o 5 mil años de experimentación en cerámica con hornos y barro, es muy importante ese tipo de adiestramiento para la fundición a la cera perdida. O sea, el que conoce cómo se comporta el barro y desgrasantes de cerámica y cómo volver refractaria una cerámica, necesariamente está bien entrenado para aprender a hacer fundición con moldes de cerámica, ¿no? Entonces, simplemente también lo dejo ahí en la mesa sobre la posibilidad de tener en Colombia, en la zona norte, un área de origen y experimentación tecnológica de donde surgió la cerámica, perdón, la metalurgia que fue a la zona de Centroamérica, ¿no? Nosotros hasta Costa Rica, digamos a Panamá y a Costa Rica. Como les decía, las fechas nuestras son mucho más tempranas. Bueno, yo creo que más, sigamos. Bueno, ahora vamos a ver formas que se comparten entre Colombia y Centroamérica. Tal vez una de las más comunes son los colgantes salados. Tenemos en Tayrona, en Sinú, en la zona de Urabá y luego en la costa norte de Costa Rica. Los dos superiores, los dos más altos que tenemos en esta diapositiva, son dos pectorales completamente costarricenses en forma, pero encontrados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues esto nos habla seguramente de un comercio, en este caso de las dos piezas, porque es muy importante hablar de un concepto que Fuchs lo repite mucho y lo aclara mucho. Yo creo que es hora de hablarlo aquí, y es que entre estos estilos colombianos, uno no puede hablar como hablaba Helms hace unos años, de que seguramente un experto orfebre de Guatavita, con su maletín de orfebre, iba camino de Panamá y enseñaba a los panameños y por eso aprendieron a hacer figurinas quimbaya. No, para nada. O sea, no se trata ni de comercio, ni de expertos que enseñaran el trabajo en otras zonas, sino lo interesante es que yo pienso, cada estilo tiene su propio sabor y sus propias, digamos, características, pero cuando uno los mira por encima, ve que hay una cosmovisión, digamos, que se comparte, ¿no? Un poco yo creo que Warwick tal vez lo piensa así. Eso a mí me parece muy interesante. Ana María en su trabajo de los darienes, Ana María Falchetti lo dice muy bien, o sea, cada uno de los darienes se acomoda a la zona donde llega, se acomoda a la técnica local, a la apariencia local, y sin embargo sigue siendo un ícono darien. Muy interesante, ¿no? Porque no estamos hablando de comercio, intercambio, sino de unidad de pensamiento, digamos, de cosmovisión. Y digamos, John Hughes lo dice muy claramente, y lo mismo Heather Leckman para el sur, son tradiciones milenarias, o sea, en el caso peruano estamos hablando
en metalurgia de 4.500 años, donde permanece la misma visión tecnológica, la misma manera de acercarse a los metales, los mismos énfasis en ciertas formas. Entonces, eso no, digamos, no se puede pasar de largo y pensar, por ejemplo, cuando nosotros publicamos con Ana María ese trabajo del suroccidente, algún colega, Cristóbal Géneco, yo creo que malinterpretó lo que dijimos porque él habló de comercio entre las élites. Nosotros nunca hablábamos de comercio entre las élites. Tal vez, obviamente, hubo comunicación entre las élites. Y dijéramos, el hecho de tener que usar la diadema en H, a lo mejor era importante para un cacique de un área y de la del otra, usar el mismo emblema de poder. Pero la tecnología, la forma, obedece al grupo local. Entonces no es intercambio de ideas, más no de objetos. Ahí, bueno, yo creo que ahí sí ya quedé más contento. Sigamos. Otros pectorales salados, también muy típicamente tayonas estos, y estos son de la zona de Chiriquí o de Gisen, de Panamá y Costa Rica. Inclusive hay unos datos de colegas panameños que están hablando cómo hasta hace muy poco el cacique de Talamanca llevaba un collar lleno de estas águilas como emblema de poder. O sea, son cosas que indudablemente también sobreviven entre los grupos actuales, ¿no? ¿Vamos? Otra de las formas que son los humanos murciélagos, mi tesis es precisamente sobre el tema del humano murciélago y cómo lo encuentro tanto en Panamá como en Costa Rica. Cambian, como ven, los elementos. Por ejemplo, en Colombia la asociación del personaje es con la serpiente de dos cabezas. Aquí también tendríamos la serpiente, pero tendríamos también el caimán de Centroamérica, que es tan común y tan relativamente poco común en Colombia. Bueno, sigamos. Otra de las formas que compartimos con variaciones de estilo muy propias de cada zona serían los animales de cola levantada, en este caso son los jaguares. Tenemos mucho sinú, tenemos quimbaya. Hay una de esas piezas que está fechada en el siglo III a.C. y luego los costarricenses, todos procedentes de la costa atlántica de Costa Rica. Vamos. Otros animales. Sí, gracias. Otros personajes que son mamíferos con cola levantada. Los de Centroamérica generalmente se conocen porque tienen la cola terminada a ras, como con un clavo al final, mientras que los colombianos son más... Yo los llamo quimeras, básicamente porque si ustedes ven con cuidado, por ejemplo, son cara de ave, cabeza de ave, cuerpo de reptil o de lagarto y cola de jaguar. Entonces, es esta quimera o animal que forma parte, que está formado por muchos animales juntos, digamos. Estas piezas que las tiene Bray y Cook en el estilo inicial, que se encuentran tanto en el sinú, en Tayrona, son básicamente la serpiente de dos cabezas, pero muy estilizada, maquilladas, y en Urabá también lo tenemos como en Panamá. En Panamá uno de los sitios excavados de Cerro de Pandías por Cook y por Sánchez tiene fecha del 130 después de Cristo, digamos. Pectorales mamiformes, los hay en Costa Rica, los hay en Panamá, los hay en Sinú, maquillados de oro de muy buena ley, pero la idea está ahí, ¿no? La misma idea, digamos. Estos yo los llamo humanos langosta, porque tienen algo de peces. Estarían los Sinú en Urabá, Panamá y Costa Rica. Aquí pasa una cosa interesante, pero podemos ver la próxima y podemos ver en las figuras humanas, ¿sí? ¿Listo? No, síguete atrás, la ranita no la dejemos de lado, eso. Hay ranas, cantidades de ranas en el mundo Tayrona,
en Panamá y en Costa Rica, las centroamericanas, se conocen porque las patas de atrás son planas y de tamaño grande, y quimbaya, digamos. Ahora sí nos vamos con las figuras humanas. Que pasan cosas curiosas. Por ejemplo, en esta de la izquierda superior, vemos que básicamente es una figurita quimbaya, sólida, con dos maracas en la mano o algo así, pero tiene un tocado de pieza sinú. Entonces ahí es donde me llama la atención, como en otra área lejana se mezclan elementos quimbaya con elementos sinú, cosas que no ocurren aquí mismo, ¿no? Sino allá. Bueno, ahí habría mucho que decir, pero no sé si ustedes tienen presentes los trabajos de Snarkis, donde él habla de cómo en Centroamérica el uso de los objetos para, para objetos suntuarios hubo un cambio alrededor del siglo VIII, dijéramos, del jade a la metalurgia. O sea, el jade tal vez tiene que ver con la caída ¿cómo se llama este centro de comercio del jade en Guatemala? Se me olvida ahorita, Tikal, estoy por decir Tikal tal vez, pero cae Tikal y cae ese manejo del jade como elemento, como materia prima para objetos suntuarios, y entonces ingresa de Sudamérica la metalurgia. No ingresa sola, ingresa con muchos elementos, otros elementos como por ejemplo las casas circulares de piedra y otros, ingresa, pero por eso llega aparentemente más tarde que aquí, ¿no? Pero es interesante sentir que de golpe hubo un vacío en el material de los objetos suntuarios, ¿no? Estas piezas son de las más comunes en Centroamérica, y estas que vemos en este recuadro superior a la izquierda, todas estas han sido sacadas del cenote de Chichén Itzá en Yucatán, que era un sitio de peregrinación donde se ponían ofrendas, y sin embargo son en la mayoría elaboradas en Panamá. Ya son piezas que de alguna manera viajaban mucho. Por ejemplo, uno de los cambios muy importantes que hay entre los quimbaya y el centroamericano es que en quimbaya la mayoría de estas figuritas son femeninas, si no todas, mientras que en Centroamérica las figuras son algunas pocas femeninas, pero la mayoría de ellas son masculinas. O sea, hay cambios y se adaptan a las necesidades locales diferentes. Digamos, para finalizar, simplemente estoy diciendo aquí que la metalurgia del área intermedia norte y del área intermedia sur tiene sus propias técnicas, sus propias formas e íconos que siguen tradiciones milenarias. Las tradiciones metalúrgicas de estas dos áreas son diametralmente opuestas, aunque ambas explotaron las mismas propiedades del metal, tanto mecánicas como acústicas y visuales. En las dos prima la búsqueda de satisfacer necesidades simbólicas frente a las utilitarias. O sea, si miramos la metalurgia americana frente a la metalurgia europea o del Medio Oriente, el desarrollo de la metalurgia ya básicamente seguía necesidades utilitarias, o sea, armas, ruedas, defensa, escudos. En América pasa lo contrario, o sea, sí hay algunas herramientas, hay bronce en el sur, pero básicamente era a cubrir necesidades simbólicas, ¿no? O sociales, claro. En cada una existen diferentes estilos que manifiestan desarrollos endógenos, que son desarrollos de cada zona. Sin embargo, entre ellos existe una unidad difusa. Ese es un término de Hooks, de John Hooks, que es muy bueno, que nos habla de cosmovisiones compartidas durante muchos siglos. No se trata de comercio entre una y otra subárea, ni de especialistas viajeros, sino de necesidades sociales y simbólicas parecidas. Parece que no hice tan mal con el tiempo. Tal vez, si hay preguntas o cualquier cosa. Ay, ¿verdad? Claro, estoy totalmente oscuras. Hola, buen día. Pues
Pues no, Clemencia, muchas gracias por la charla, es muy ilustrativa y además pues nos plantea como una nueva situación que creo que no habíamos considerado pues en lo que estamos pensando del área intermedia. Es bien interesante y la forma, sería muy bueno explorar, como lo decís, eh, estos modos tecnológicos y esas formas de concepción del mundo aplicadas a la tecnología y cómo nos darían distribuciones geográficas que vos sugerís que hay una distribución geográfica que aparece en la metalurgia, en la cerámica y en los textiles, que también se corresponde pues, como con esas dos divisiones que están haciendo. Me parece muy sorprendente, la verdad, no, nunca lo había, bueno, no lo había pensado así, la verdad, debo decirlo claramente. Hay una colega que trabaja con nosotros en el instituto, se llama Diana Fuentes, no es antropóloga, ha estado muy interesante estas charlas, es una asesora de la dirección en algunos temas, y nos pregunta, pues sobre, porque yo no sé no sabría decir si es correcto o no, pues, pero porque hay tanto, porque aparece tanta variedad y frecuencia de oro en Colombia versus otras partes. Pues vos tenés como alguna, o no es, o es simplemente que estamos pensando que eso pasa, estamos sobre representando lo que pasa en el país más bien. Yo pienso porque mira, hay oro en Panamá, hay oro en Costa Rica, hay oro en México, hay oro en Perú. Claro que allí en Perú hay mucho estaño y hay mucho cobre también, más al sur todavía. Pero hay oro en todos los Andes, pienso yo. En Colombia lo que pasa, hay oro fundamentalmente en las dos cordilleras, la occidental y la central, porque son las más antiguas. En la oriental básicamente hay esmeraldas, pero no hay tanto oro, solamente hay un poco. Lo mismo en la Sierra Nevada hay poco oro había, se acabó pronto después de la llegada de los españoles, pero fíjate que para la metalurgia sería casi que más importante ubicar los depósitos de cobre, porque si tú lo ves, básicamente se necesitaba más el cobre, pues claro, el oro sí, y nosotros estamos acostumbrados, de hecho creo que en el año 53 fuimos, 1953 fuimos el primer productor de oro del mundo, ¿no? Y todavía dijéramos, mira, todo el mundo se beneficia del oro, pero creo que el oro en general es bastante rico. Así como es de escasa la esmeralda, por ejemplo, como en el caso colombiano, pues no hay sino dos sitios de esmeraldas parecidos en el mundo, porque necesitan lechos marinos y son muy específicas. El oro sí lo hay en gran parte de América, pienso yo. Otra pregunta, Clemencia, se han hecho, yo recuerdo que alguna vez leí la tesis doctoral de un colega de la Universidad de Temple que él utilizaba una técnica que se llamaba ablación láser para ubicar la proveniencia de las materias primas. Entonces, pues salía como el espectro era de cobre precisamente porque en el Atlántico, en el medio Atlántico norteamericano se utilizaban muchas puntas de cobre para hacer una talla de piedra sobre todo y algunas otras eran como, había grandes lugares. Luego tienen identificados como esas fuentes de cobre y comparan el cobre que tienen algunas piezas geológicas con las fuentes buscando esas de aprovisionamiento. Por los elementos traza, porque los elementos traza, los mínimos elementos, son particulares a cada mina. Entonces tú puedes saber de dónde viene el metal utilizado. La extracción del cobre es una cosa muy complicada de hacer. O sea, sacar el cobre de su mina, porque viene lleno de cosas y hay que hacer muchos trabajos tanto químicos como físicos para poderlo extraer, ¿no? El cobre. Y aquí en Colombia se han desarrollado algún tipo de estudios de esos de proveniencia, pues buscando la proveniencia de las materias primas para eso. Yo recuerdo que uno de los más grandes yacimientos de cobre que tiene Colombia está en el límite con Panamá. Alguna vez quisimos, porque claro, en el banco también teníamos, acuérdense que durante mucho tiempo el Banco de la República manejó tanto las minas de sal como las de esmeraldas como las de oro. Entonces ahí había como dijéramos, la información de procedencias de oro de todo el país, ¿no?
sin hablar del que ahora debe estar llegando de Villanes, de esas zonas donde se empieza a explotar en forma, ¿no? Pero no se han hecho trabajo. Te estaba contando del límite con Panamá, y claro, por ser límites, por ser fronteras, es material que el gobierno no deja conocer, o sea, que está reservado. Ya. No sé si los colegas tengan más preguntas. Yo creo que a mí me van a empezar a surgir más. Nada, Clemencia, muchas gracias por tu presentación. De verdad que respondiste la pregunta, ¿no? Como lo dijiste al inicio. Fue la pregunta con la que se planteó el ciclo, buscando, por supuesto, que desde distintas regiones de esta macroregión se pudiera responder, alimentar, refutar, ¿no? Claramente, Francisco Corrales, pues, hizo un recorrido, como tú lo hiciste, de cómo se dio, se configuró y se conceptualizó esta área, los pros y los contras que tenían cada una de ellas, en donde siempre quedaba por fuera, y todavía en tu presentación están por fuera las Antillas, pero en las Antillas tenemos orfebrería también. ¿Qué pasa con esa relación en términos orfebres con las Antillas? Mira, ya que lo mencionas, ahora me llegó la paloma de lo que no había dicho, que es muy importante. Es otro de los problemas del nombre de área istmo-colombiana, es que deja por fuera a Ecuador, al norte del Perú, a Venezuela, que son elementos fundamentales, digamos, cercanos a nosotros. La arqueología ecuatoriana es de una riqueza, ustedes la conocen, y pues es fundamental para entender inclusive nuestra zona del suroccidente. Por ejemplo, la influencia que tuvo Chorrera en todos los estilos del suroccidente nuestro es impresionante. Chorrera 1200 antes de Cristo, pero tiene que ver con todo el material Tumaco, Calima, Malaga. Entonces, en eso el nombre se queda muy corto. Ahora, volviendo a las Antillas, tienes razón. Yo, la última vez que estaba escuchando al colega que habló de Cuba, todas las piezas que vi, claro, él tiene láminas de metal y demás, pero son de factura colombiana. O sea, son taironas, y entonces en ese caso sí podríamos hablar de comercio. O sea, que hubiera habido una zona de gran producción metalúrgica en las Antillas, yo lo digo. Desde el punto de vista metálico, no, desde el punto de vista arqueológico, obviamente, tanto así que nos alcanzaron a llamar zona circuncaribe porque compartimos seguramente muchas cosas. Pero ¿ustedes qué opinan de que mientras no consigamos un término menor, sigamos usando el área intermedia norte y el área intermedia sur? Ahora lo volvimos dos. Claro, es que la cuestión tiene que existir. En proselitismo nominal aquí. No, es que de alguna manera sí, cuando el término Habermas lo puso, sí había algo muy peyorativo frente a la cosa de que éramos puentes, pero el hecho de que moleste, pues es problema de uno también. Puede dejar de molestarnos, o sea, si no nos acordamos del origen, pues área intermedia, sí, se podría decir área América nuclear también, porque estamos en el centro, pero de alguna manera me parece mejor área intermedia norte y área intermedia sur que no dejar todo este espacio por fuera del área ismeno-colombiana, y el hecho de asumir que Colombia es una unidad toda. ¿Entiendes? Yo entiendo que cuando no estás en el país, como me pasa mucho en Centroamérica, pues no ves tan claramente las diferencias regionales como las ves cuando estás acá, ¿no? Pero para ti sí es muy claro. Sí. No, definitivamente bueno, son modelos que se vuelven camisa de fuerza y dejan siempre cosas por fuera de la realidad del pasado. Eso es lo que hace tan difícil
Pero también son útiles. Fíjate que cuando uno habla con los arqueólogos peruanos, ellos siempre hablan del norte, de Icus, la zona del norte de ellos, como algo extrañísimo, algo que no les pertenece, algo que, ¿entiendes? Y porque es de cercanía con Ecuador que es tan importante. Entonces, de todas formas, es importante ese tipo de cosas. Francisco Javier, ¿tú estás callado? ¿Tú qué Tengo opinas? aquí, mira, yo tengo una pregunta personal, pero vamos a dar paso al público. Entonces, Clemencia, te voy a leer la primera, ¿vale? Entonces dice el colega David Gárate, nos dice, la metalurgia ha sido marcador importante para las relaciones entre Mesoamérica y Colombia prehispánica. ¿Qué características metalúrgicas se pueden relacionar y comparar entre el occidente de Mesoamérica y el suroccidente de Colombia? Muy interesante la pregunta, pero Vale. yo creo que eso la contestó Dorothy Hosler en su gran trabajo, donde ella demuestra con muy buenos análisis y demás cómo la cercanía entre la metalurgia ecuatoriana, de la costa ecuatoriana, es más cercano a la del occidente de México. Vale. Y le creo a ella. Uh-huh. Porque no sé por qué parece que inclusive a nivel de comunicación sería más fácil comunicarse entre Ecuador y el occidente de México que no desde Colombia. Pues allí tendríamos que empezar el cabotaje que tú, Juan, hablabas, ¿no? Esta comunicación más bien, pero no a larga distancia. La metalurgia mexicana, por ejemplo, la de Oaxaca, que es otra, es básicamente fundida y en eso se relacionaría mucho con la metalurgia nuestra del norte del país. Es tardía, ¿no? Acuérdense, es que 800 después de Cristo, empezar a hacer metales es bien tarde, ¿no? Sí. Bueno, y aquí tenemos una de nuestro colega y amigo Víctor González. Entonces dice, bueno, estimada Clemencia, ¿qué opinas de la propuesta de nuestro colega Cristóbal Géneco de un conocimiento esotérico de las élites cacicales como explicación de homogeneidad de estilos orfebres macroregiones? Y se me viene en mente toda la discusión del suroccidente, sobre todo, ¿no? Con esa región, todos esos cacicazgos chamánicos. Pues es interesante porque mira, ahí yo no he leído esto de Géneco, pero ahí tal vez él, porque inicialmente, después de que nosotros publicamos, él siempre hablaba que nosotros hablábamos muy importante, cosa que no sería raro, porque además, acuérdate, estamos en la misma época, pongámonos en, ¿qué te digo? En el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Tenemos a Malagana, tenemos a San Agustín, tenemos a Calima, tenemos a Quimbaya. ¿Y qué distancia hay entre Malagana y Calima? No, muy poco, muy poco. O sea, uno de San Agustín se asoma y ve el valle y ve a Malagana. Pues estoy exagerando, pero capaz que... Entonces, ¿qué te digo? La comunicación entre ellos debió ser permanente, pero me parece interesante eso porque claro, la existencia de esta cosa chamánica en Colombia, pues sí es muy aparente, ¿no? Entonces, sí me gusta la idea de este pensamiento esotérico, pero fíjate, siempre y cuando se compartiera ese pensamiento esotérico, yo hablo de eso como cosmovisión muy larga a nivel tradicional, ¿no? No solamente necesariamente de las élites, pero obviamente las élites son las que seguramente mandaron a hacer los objetos y los utilizaron, ¿no? De todas maneras, no, llama la atención la rápida difusión, ¿no? Como de esas formas, por supuesto. Claro, la cuestión es, bueno, llegaban esas formas y esas formas venían y esas formas venían a dar, dijéramos, a ponerle cara a ideas que ya estaban, o con la forma llegaba la idea. Me explico, llega el caimán. O sea, vemos un panteón animista brutal de caimanes, las ranas,
el jaguar, vale, pero entonces, bueno, llegaba la forma y llegaba lo que podría representar en el universo simbólico, o ya en los pueblos receptores ya tenían la idea, yo que sé, el gran felino, el gran jaguar, que tanto se habla de él, ¿no? Como ese espíritu animista de toda esta América, porque sí es verdad, y me encanta eso de bueno, darle la idiosincrasia, el toque local, pero esto es que a una gran velocidad se expandía, ¿no? Pues todas estas iconografías, ¿no? Claro, pero acuérdate que no se podía olvidar lo local, porque es lo Claro. local lo que me permite identificarme Uh-huh. y diferenciarme del vecino. Entonces esto local es vital, pero la idea es la misma, ¿no? Yo la hago a mi manera y la uso a mi manera y demás, pero y acuérdate que esto es dinámico, porque esto nunca se queda quieto, sino que va Sí, moviendo. Como un grupo de animales que son los que más se representan, pues que Siempre, yo sí. lo veo como los felinos, había uno que parecía paujiles de Sí. los Las aves son muy importantes. pero es que son muy parecidas las aves porque todas tienen como el crespito, la Pero permanente, tiene el paujil, ese la que está en pajuel la son descripción. la Magdalena medio. La rana la rana, los caimanes y los murciélagos, pues son como que Se supone que los animales que se representan a nivel simbólico son los animales que no viven en solamente un ámbito, son animales que pueden trascender distintos ámbitos, como en el caso del murciélago, ¿no? Que vive en la noche en las cuevas y es nocturno, pero vuela, o las aves rapaces, que al revés, ¿no? Vuelan muy alto, pero vienen por la presa a tierra, o sea, es como un poco la idea chamánica, ¿no? De que aquel que trasciende su propio ámbito es aquel que de alguna manera tiene algo que me puede enseñar, algo que yo quiero verme representado por él, o es el aprendizaje, ¿no? El romper el ámbito propio. El jaguar, nada, el jaguar trepa árboles, el jaguar Es vive en todo. cuevas, ¿no? Es un personaje multifacético. Oye, me gustó mucho los jaguares cenúes, ¿no? Clemencia, mostraste unos felinos cenúes. Sí. Son similares a los felinos de la Lindosa, los que están dibujados. A los Ay, perros de Urbina. Son similares a los perros de Urbina. Me gustó ver esos. no, esa No, no, perdón. Las patitas, la cola. sí, sí. Sí, sí, gracias por recordarme. esa diferencia que vos decías con respecto a la cola está, pues que aquí tienen la cola parada y en Centroamérica son así, ¿cierto? Entonces, No, está No. parada bien, pero termina en un ya. Es como, está parada. Y mira, hay que mirar a los jaguares para entender que esta cola parada es el jaguar al acecho, ¿no? Ah, verdad. O sea, Claro. de alguna manera Sí, es sí. una postura particular. No de miedo, sino de fuerza. Esa quimera es muy importante, yo la vengo trabajando, algún día el trabajo de solo las quimeras, porque hay muchas y la distribución es muy interesante. Entonces, les Eso, dije algo nuevo. ¿Qué más tenemos en...? Clemencia, eso que planteaste, o sea, obviamente pues está claro ya que hay una serie de diferencias tecnológicas entre el intermedia norte y sur, ¿no? Y que tu iconografía pues está respondiendo o tú interpretas que hay unas cosmovisiones compartidas. Eso se ajusta, creo que a la propuesta que hizo Richard Cook hace un tiempo de las esferas de interacción cultural, donde tienes un modelo de pensamiento compartido, pero en donde cada grupo le da su impronta, le pone su toque, pero encuentras finalmente esa homogeneidad cuando la ves desde lejos y te permite identificar entonces estas áreas culturales desde una perspectiva biológica. Sí, interesante, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablar. Aceitunas, entonces, doctoral, planteaba unas esferas de interacción de sociedades.
Para el precerámico. al precerámico. Pero yo pensando en esto, pues, y pensando como en las partes de la arqueología a las que yo me dedicaba, también veo que es que los conceptos de estas áreas tienen como una temporalidad en las cuales son más o menos aplicables, pues. Entonces, como que no es, a mí uno separar el área intermedia en la forma como lo tenemos, lo mostraban Javier y José Iriarte, por ejemplo, con las asadas, y lo ubicuo que son las asadas, como en términos de adaptación a espacios boscosos y pues, adaptación o uso para manejo de plantas, pues uno también lo veíamos una vez en un artículo que es de como de el sureste asiático, con una asada igual a la que nosotros nos encontramos acá, que tiene como 40.000 años. No estoy hablando de difusión, estoy hablando de convergencia evolutiva, pues y de convergencia adaptativa. Entonces, como que la idea de área intermedia o la área intermedia norte-sur, Pero ya volvemos. circuncaribeña, tienen una temporalidad en las cuales son más o menos útiles, pues. Me parece que eso es como una... Pues es muy difícil meter en un solo paquete 20.000 años de historia, como que se pudiera explicar de esa forma, porque además empieza a haber divergencias y convergencias, pues todas esas cosas en las que las sociedades están metidas. Es como hablar de latinoamericanos. Oye, Nicolás, ¿me oye? Porque yo no los veo. ¿Me oye? Sí, sí, ahora sí. Nicolás, Sí. ¿me oyen? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, De ya. estas cosas, hablando, lo que me surge a mí como urgente, como ojalá desde el punto de vista de investigación, es que indudablemente no podemos negar la fuerza de los grupos chicos para la zona intermedia que estamos trabajando. Entonces, Que está por ejemplo, imagínate se congela. la importancia que sería de poder genética, de poder tener vaya temprana, o inclusive una buena genética de los grupos inmunes contemporáneos, porque pero la verdad es que a mí Se le cayó la comunicación. Se cayó. Bueno, no, voy a aprovechar para decir, ¿Cómo a está ver el si link? Clemente se puede volver a conectar y nos despedimos, para decir que todas las charlas que hemos tenido, tanto en este ciclo como en otros ciclos desde el instituto, no van a quedar solamente colgadas en las redes, porque las redes puede pasar algo con ellas, sino que se van a convertir en parte del repositorio de la biblioteca, para que puedan ser consultadas a la posteridad y van a tener indexación en la biblioteca. Entonces eso se convierte en un material de consulta que puede servir al futuro. Y pensamos desde el inicio de estas charlas que era necesario, como si iban a dar unas discusiones de este tipo que pudieran mantenerse en el tiempo, que por lo menos en algún momento van a ser una radiografía de lo que se pensaba en este momento cuando lo miren hacia el futuro. Ya está regresando. Volvió. Ahora sí. Otro día. Ya ha pasado 2 días. Pero está sin micrófono, Clemencia. No, Se está congelando ahora. A ver. Micro. ¿me oyen? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Sí, creo que yo me voy a atrever a hacer una síntesis de lo que estaba diciendo Clemencia, que lo habíamos hablado en las rondas preparatorias, y es que es muy importante empezar a incorporar la genética en los estudios, buscar hacer comparaciones entre lo que tenemos arqueológicamente con los restos óseos humanos y las poblaciones actuales, porque es posible que nos ayuden a esclarecer mejor los movimientos poblacionales, cómo se han relacionado, y yo creo que no solamente los aspectos Es que nosotros pudiéramos asegurar que Quimbaya y Sinú pudieron haber sido pertenecientes a grupos chipchas, sería una maravilla. Hay que empezar por trabajar con el idioma
sino contemporáneo todavía, ¿no? Hay un proyecto interesante que están empezando a desarrollar en la universidad en ese sentido, ¿no? Está corto. Creo que estamos teniendo unos problemas técnicos de la cuenta. Mejor creo que debemos terminar antes de que tengamos problemas técnicos. Les damos, Sí. les damos las gracias a Javier, a Guillermo, la Universidad de Cultura, con sus respectivos laboratorios. La última charla muy esclarecedora y creo que nos deja más preguntas, que es lo mejor, que era lo que siempre decíamos, que bueno quedar con más preguntas. Y pues nada, que temáticas vamos a tener en los próximos. Vamos a ir haciendo de diferentes cosas y discusiones, por supuesto. Ahora. Y nada, muchas gracias y que tengan un resto de noche muy bueno. Felicidades. Bueno, pues, muchas gracias y éxitos y bueno, gracias Clemencia. Está todo. Un placer, Clemencias, volverte a ver.